Esto es muy difícil para mí. Mira, el helicoide es el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Justo en este momento, cuando yo estoy mencionando estas palabras, está siendo torturado alguien. Y no importa si es político, no importa si es estudiante, no importa si es un sindicato. Cualquier venezolano está siendo torturado en el helicoide ahorita. Yo nací el 10 de julio de 1991 en El Vigía, Estado Mérida, Venezuela. Luego de eso, a los 3, 4 meses de haber nacido, me llevaron a Caracas, donde tuve una infancia muy complicada, muy difícil. Casi nunca estuve con mi madre, jamás conocí a mi padre. Por temas de necesidad, comprendo que mi mamá no pudo acompañarme, no pudo darme una crianza normal, una educación adecuada, y eso me llevó a mí a crecer en medio de las calles, a crecer en un entorno hostil, difícil, complicado, lleno de necesidades, donde mi familia yo la conseguí en las esquinas. Fui víctima de la violencia. En su momento esa violencia la absorbí, me sentí parte de ella y comencé a transmitirla. Me convertí en un chico violento, agresivo. Poco a poco fui perdiendo el amor hacia la vida, hacia las cosas que realmente tienen sentido, como es la amistad, el amor. Esas cosas me marcaron mucho y me llevaron a sentirme un ser vacío, un cuerpo sin alma. Yo sabía que yo era un niño, pero fuera de mi casa yo no podía actuar como un niño. Las influencias directas no me lo permitían. Tenías que sobrevivir sí porque sí, pero la música en mi privacidad me llevaba a esa niñez que nunca tuve. Recuerdo en mi infancia que escuchaba mucho a Salserín. Creo que fue uno de los factores que me hizo sentir humano. Mi adolescencia se desarrolló en uno de los barrios más peligrosos de Venezuela, que es la Cota 905. Eso está controlado por bandas organizadas del crimen. Yo llegué allí a los 12 años de edad y ahí el mundo para mí cambió. Yo pasé de ser rebelde a ser un malandro. Y esto lo digo para que sirva de ejemplo a mi país, sobre todo, que es una región donde ser delincuente es normal. Y yo cuento mi historia precisamente para que ese pensar cambie. ¿Qué pasa en octubre de 2015 en tu vida? Esto es muy difícil para mí, muy difícil contarlo, pero es necesario, ya que representa un antes y un después en la complejidad de mi vida. Ese día yo soy detenido por el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela, la policía política de la dictadura. Yo soy detenido en el marco del asesinato del diputado chavista Robert Serra. Eran las 4 de la tarde, día martes. Llegan hombres encapuchados de negro haciendo una redada, capturando a todos los que estaban allí en el lugar. Estaba en la parte de atrás del carro y mi cabeza la metieron debajo del asiento que está delante. Y ahí comienzan a golpearme, pero sin decirme nada, no me preguntan nada. Luego, cuando llegó al helicoide, llego a un espacio y me arrodillan y noto que hay personas a mi alrededor también, pero personas que están en la misma condición que estaba yo, de rodillas, algunos llorando,
otros temblando, otros rezando. Era un ambiente de estrés, de mucho terror. Pasó media hora, una hora, ya la noción del tiempo comienza a desaparecer y me vienen a buscar. Recuerdo perfectamente que estaba en la cúpula del helicoide. Esto es la parte más simbólica que tiene la estructura, porque desde cualquier lado de Caracas, de la ciudad, tú puedes visualizar esta cúpula que es redonda y alrededor de ella hay unos anillos. Me habían quitado la capucha, me soltaron las esposas, pero la silla tenía una especie de ranura donde me meten las manos y me esposan atrás. Se acerca un funcionario y me dice, ¿cuánto te dieron por matar al diputado? Yo digo, ¿qué? ¿Cuál diputado? Yo no sé qué es un diputado. Para mi sorpresa, quien me hacía las preguntas era Freddy Bernal, exgobernador del estado Táchira, estaba en Venezuela, el jefe de la FAE, este cuerpo que asesina en las comunidades pobres de Caracas, y son quienes cometen los homicidios extrajudiciales en mi país. Se acerca otro funcionario y a espalda de él me dice, confiesa que él te puede ayudar, a tu familia, te puede sacar del país, puede comprarte una casa y vas a vivir tranquilo. Confiesa quién te pagó. Y le decía, pero es que yo no sé de qué me estás hablando. Freddy Bernal se levanta de donde está y recibe una llamada. Lo único que logro escuchar es cuando dijo, acá tenemos uno de los bichitos. Ya había algo elaborado, una intención de utilizarme como chivo expiatorio. Luego me sacan de allí, ponen tape en mis manos, en mis ojos y me encapuchan. Ahí dejo de ver, solamente me están guiando, me guían. Me arrodillan en una colchoneta y comienzan a hacer un juego psicológico que es reírse sin pronunciar palabras. Luego hacen silencio, pero un silencio aturdidor, muy aturdidor. Luego vuelven las risas. Y eso era lo que más me llenaba de terror, de miedo. Y se acerca alguien y me dice, cuando vayas a hablar, mueve las manos. Se monta un hombre muy fuerte en la nuca, se monta otro en mi columna y otro me agarra por los pies. Y es cuando siento la bolsa, cuando comienzan a asfixiarme, que yo siento la bolsa que la estoy tragando, me desespero, es una sensación terrible, fatal. Y yo movía las manos y estos tipos no me soltaban. Y yo movía las manos. Cuando sentía que tenía la bolsa aquí en la garganta, muy en la garganta, destapaban y volvían y bajaban la bolsa. Y fue una desesperación tal que varias veces yo llegué a tumbarlos de encima de mí. Les divertía hacer lo que estaban haciendo. Y volvían y me quitaban la bolsa cuando yo me hacía más daño respirar. Recuerdo perfectamente que pasaron un bisturí por mi oreja y luego por la otra. Y comenzaron a reírse entre ellos. Mira cómo te vamos a llamar, ahora te van a llamar el sin oreja. Yo sentía la sangre corriendo, parece cosa rara, pero yo en ese momento pensaba que me iban a decir el sin oreja. Yo les pertenecía a ellos y esa es la finalidad de la tortura, arrancarte, desposeerte. Me quitan las vendas de los ojos y me pasan a una oficina donde hay 5 o 6 personas allí que me comienzan a interrogar y solamente una era la que me hablaba. Recuerdo que me dijo, si tú no me colaboras en este momento, yo voy a mandar a buscar a tu hija para que la manden a un reformatorio. Y no te creas que es una escuela de monjas, no. Es un lugar donde me voy a encargar de que violen a tu hija. Y me dicen, tú mataste al diputado Robert Serra. Y yo les dije, sí. ¿Tú tienes cómplice? Y yo les dije, sí. ¿Te pagaron? Y yo les dije, sí. Todo lo que ellos me dijeron, que querían escuchar de mi boca, yo les dije que sí.
Es que no tenía más opción. Me sueltan y me dicen, matamos a este maldito. Me sacan de allí y me llevan para lo que se conoce en el helicoide como el Tigrito. Es una celda de 1 por 1, muy pequeña, donde todo el mundo orina, hace sus necesidades, defecan, donde torturan, donde guindan a la gente. Cuando me llevan al Tigrito, duplican los amarres. Esta vez me atan los pies, me atan las manos de la cintura. La cintura la amarran a una especie de grillete que tenía la celda para que tú no te pudieses sentar y no te pudieses levantar del todo, para que estuvieses en una posición que te dañara la columna, que te hiciera doler las piernas. Y tú simplemente, cuando sucedía eso, te dejabas caer. Cuando te dejabas caer era un dolor aturdidor, una cosa espantosa. Y además no tenías luz en esos 10, 15 días que yo estuve allí en el Tigrito. Yo me orinaba encima. No comía nada, no porque no quisiese, es que nunca vi la comida. Parte de lo que tú pierdes es la noción del tiempo y esa es la desesperación que tenía yo allí. Yo lo único que pensaba era en mi familia, en si mi hija estaba siendo violada, si yo tenía 5 horas ahí o 5 días. Cuando me devuelven a la celda, ya todo golpeado, todo maltratado, no me había bañado, tenía la misma ropa. Van y me tiran. Es cuando por primera vez en mucho tiempo tengo contacto visual con personas. Y estas personas son los presos políticos del 2014. Era la preventiva 1. Y yo no podía moverme, no podía caminar, no podía levantarme, no podía tomar agua. Y los estudiantes que estaban secuestrados en ese entonces, a los que la dictadura llama terroristas, cosa irónica, fueron quienes me curaron las heridas, me limpiaron, me alimentaron, me prestaron ropa, me ayudaron, me hablaron, me llevaban al baño. Y así comenzó a pasar el tiempo. Comencé a recibir a personas que de alguna forma me fueron devolviendo mi identidad. Entre ellos Gilberto Sojo, diputado de Venezuela, que se hizo mi amigo, me ayudó, me explicó qué era un diputado, el significado de la Asamblea Nacional, por qué se legisla. Yo había llegado a este lugar por supuestamente asesinar a un diputado y la primera persona que comienza a introducirme en la conciencia política es otro diputado. Las protestas en Venezuela cobran más intensidad. A diario comienzan a traer muchos estudiantes y nuestra celda, que estaba diseñada para 20 personas, llegó a estar sobrepoblada con 130. Yo me ofrecí como voluntario para repartir comida en todas las celdas. Vi eso como una oportunidad para comenzar a salir de allí. Pasaron 6 meses más y yo logro que me cambien de celda. Conozco muchísima gente valiosa, entre ellos otro diputado, Rosmi Mantilla. Él se encarga de corregir mis errores ortográficos, se encarga de darme el significado de la historia de Venezuela, de enseñarme literatura, castellano, política, un montón de cosas que fueron bastante útiles para mí. Yo recuerdo que yo le decía, a mí no me gusta la política, Rosmi. A mí me gusta es ver el deporte, los resultados, todo esto. Y él me decía, algún día te va a gustar. Y se despierta en mí a través de ya estas personas que me están mostrando un mundo totalmente distinto. Ese hambre de saber, ese amor al conocimiento. Y comencé a leer la Constitución y me enteré que la educación es un derecho universal.
No importa si tú estás preso, si estás en guerra, la educación es universal. Y esa idea penetró en mi alma y yo quería estudiar. No solamente que quería estudiar, voy a estudiar. Voy a materializar este sentimiento. Fue una negación rotunda. No. Tú eres un preso y tu apellido es Candado. Esa es la frase típica de los torturadores. Por poco me rindo, porque me estaba ganando la tristeza. No solo que era difícil conseguir el permiso para estudiar, sino que aparte de eso tenía que soportar el repudio de la gente afuera porque me habían convertido en el asesino de un diputado. Humanamente, mi pareja logra convencer al director y el director le dice, si tú logras que los 12 profesores accedan a que él vea clases a distancia, yo lo acepto. Era casi imposible porque convencer a 12 personas de que un preso a distancia quiere estudiar sin un permiso, un preso además que sale en las redes sociales como un asesino, era muy difícil. Escribí 12 cartas. Saqué lo que tenía en el alma y lo plasmé. Y lo resumí, quiero estudiar. Hice 3 años en la cárcel y me gradué. Sin que nunca me hubiesen visto los profesores, fui el alumno fui el alumno que todos querían conocer. No porque fuese famoso, sino porque como coño un tipo que está tras la reja enfrentando semejante problema quiere estudiar. Eso nada más pasa en las películas. Cuando lo logro, yo dije, la vida me está dando una segunda oportunidad. Ya falta poco para salir, faltaban 3, 4 meses para cumplir mi sentencia. Habías declarado que eras culpable, cumpliste la cuota y llega el día que te toca salir de la cárcel. ¿Qué pasó? Bueno, antes de que pasara la traumática liberación, me secuestran, ya que el día que se cumplía oficialmente mi sentencia, yo duré 3 años más en la cárcel. Cuando pasaron 6 meses y no me liberaban, yo decido hacer una huelga de hambre independiente, yo solo, por mi cuenta, porque yo comprendí que yo tenía que luchar por mi libertad. Pedí ayuda a un amigo de la celda que me cosiera la boca y escribo un comunicado por cuál es el motivo de mi huelga de hambre. Viene un comisario, la lee y la rompe. Yo desde el principio supe que mi huelga de hambre iba a terminar en nada. Yo estaba dispuesto a morirme, o por lo menos a cruzar esa línea para que pasara algo, que alguien preguntara por mí. Recuerdo que estoy en mi celda, acostado, demacrado. Me sentía débil, todo feo. Y recuerdo que ellos, de forma muy maquiavélica, dejan pasar a mi hijo. Que mi hijo me viese en ese estado fue muy humillante para mí. Me sentí humillado. Recuerdo que le di un empujón a mi hijo, lo empujé. No supe cómo reaccionar. Lo que yo no quería es que me viera, que viera mi cara, que viera a su papá derrotado. No quiero que me vean así. Y abandono todo. Y yo pensé que algo iba a pasar, algo. Tiene que pasar algo aquí, algo. Lo único que pasó fue el tiempo. Y fue 1 año y medio yo con una boleta de libertad. Eso era lo único que pasaba.
Pasaron 2 años y decidí tomar otro respiro. Y este respiro lo tomé con 2 amigos. Uno de ellos fue John Goycochea. También vio algo en mí que comenzó a darme clases específicamente de historia de Venezuela y política. ¿Hiciste una huelga de sangre? Sí, despidiendo a mi familia, mi hijo me dice, papi, vámonos. Yo no supe qué decirle. No supe qué decirle porque yo quiero irme, pero no, estoy secuestrado. Y yo dejo que mi familia se vaya, pero yo tenía que irme con ellos. Yo estaba siendo secuestrado por el Estado. Solamente una dictadura puede hacer eso. Me retiro a mi celda y tomo un bisturí. Y le digo al custodio, por cada media hora que yo siga en este lugar, yo me voy a cortar. Yo soy un hombre libre y yo debo irme de acá hoy. La primera muestra que hice de mi huelga de sangre fue esta que está acá. Estos son 2 símbolos para mí, porque esto yo me lo hice antes de entrar a la cárcel. Esto representa el Anthony estúpido, el Anthony inconsciente, el Anthony que no tenía amor por la vida, por la familia. Y esto representa una lucha en dictadura. Esto representa la búsqueda de la libertad. Esto representa el valor a la educación. Y decidí cortarme. Calcula, ellos permitieron esto. Ellos permitieron que por cada 30 minutos yo me cortara. Yo tengo más de 15 cortadas en mi cuerpo. Cuando vieron muchísima sangre, muchísima, todo el pasillo donde yo estaba inundado de sangre, me enviaron a un médico. En 5 años fue la única vez que yo vi un médico. Yo logro ser trasladado del helicoide por medio de un motín que se generó por un estallido que causaron los presos políticos debido a el constante abuso de los custodios contra ellos. En medio de las negociaciones, yo soy trasladado a un penal abierto donde duré casi 2 meses. Tenía 3 años con mi boleta de libertad, hasta que una vez me lleno de valor y me acerco hacia el portón y le digo a los guardias que si en efecto había llegado mi liberación. Y me dicen que sí. Ellos se sorprenden demasiado porque yo tenía 3 años siendo libre, que qué hacía yo allí. Recuerdo que lo primero que hice fue acercarme a un puesto de teléfono y pedir una llamada. Repiqué y le dije a mi mamá, tengo 2 noticias. La primera es que no tengo pasaje. La segunda, nunca la dije. Me quebré y me puse a llorar. Y enseguida ella me di cuenta que entendió que yo estaba en la calle. Fue un shock para mí, emocional, porque primero tuve que volver al barrio. Vinieron esos vicios del pasado a volver a tocarme, pero ya no era el mismo. Lo primero que hice fue buscar un empleo como chofer. Actualmente estoy estudiando ciencias políticas y jurídicas. Me convertí en defensor de los derechos humanos. Creé mi propia fundación que se encarga de ayudar a chamos con problemas de conducta en las comunidades más vulnerables de mi país. Me convertí en un líder social
promuevo los derechos humanos en estas comunidades. Soy un vocero de mi barrio, me reconocen como tal. Y desde ese momento me estoy preparando para llegar a ser un diputado. Creo que el final de la historia, de mi historia, es que estoy destinado a convertirme en un diputado. Anthony, ¿qué le dirías a tus torturadores? Les diría que los perdono, pero tienen que enfrentarse a la justicia. Existe el perdón. Creo que el principio de todo es el perdón, pero el perdón conlleva a que se enfrenten a la justicia y paguen por las torturas que han cometido, por las torturas que siguen cometiendo. Creo que para construir una sociedad sana y próspera, todos debemos de alguna forma contribuir a depurar ese sistema de tortura que existe en Venezuela. Y caiga quien caiga, tienen que ser llevados ante la justicia. Eso es lo que yo le diría. Los perdono, pero hay una justicia que tiene que llegar.